No dejes este vídeo porque hoy escucharás una historia bíblica que, aunque no parezca real, puede cambiar tu perspectiva sobre la oración, la muerte y la respuesta de Dios. Imagina recibir una sentencia directa de Dios mismo. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. No lo dijo un médico, no fue una suposición humana. Fue la palabra de Dios, declarada con autoridad. ¿Y qué hizo? Oró, lloró, y Dios cambió la sentencia. ¿Cómo pudo un rey, incluso bajo una sentencia de muerte divina, prolongar sus días? ¿Y por qué lo escuchó Dios? La historia de Ezequías comienza en 2 Reyes 18. Fue rey de Judá, y la Biblia lo describe como un hombre justo y piadoso. A diferencia de la mayoría de los reyes anteriores, confió en el Señor con todo su corazón. Confió en el Señor, Dios de Israel, de modo que después de él no hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni ninguno de los que lo precedieron. 2 Reyes 18, 5. Ezequías eliminó los lugares altos, destruyó los ídolos y restauró la verdadera adoración al Señor. Fue un reformador, un líder temeroso de Dios en medio de un pueblo a menudo infiel. Pero entonces, cuando aún era relativamente joven, ocurrió algo inesperado. En el capítulo 20 de 2 Reyes, leemos que Ezequías se enferma de gravedad. La enfermedad es grave, y la sentencia es clara. Dios envía al profeta Isaías con un mensaje irrevocable a los ojos humanos. Así dice el Señor: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. 2 Reyes 20, 1. Nota, el mensaje no incluía opciones. No era una advertencia. Era una declaración final. ¿Qué harías si Dios te declarara que tus días han terminado? ¿Te conformarías? ¿Cuestionarías? ¿Te atreverías a responder a Dios con una oración? Ezequías no discutió. No se quejó. Simplemente volvió su rostro hacia la pared, alejándose de todo y de todos. Y habló directamente al Señor. Oh, Señor, te ruego que recuerdes cómo he andado delante de ti en verdad y con corazón perfecto, y he hecho lo que es recto ante tus ojos. 2 Reyes 20, 3. Y la Biblia dice: y lloró amargamente. No usó argumentos teológicos complejos. No apeló a su trono ni a sus buenas obras. Simplemente oró y lloró. Y entonces ocurre algo extraordinario. Isaías ni siquiera había salido del palacio cuando Dios lo interrumpió y le dijo: vuelve y dile a Ezequías, esto dice el Señor, el Dios de tu padre David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sanaré. 2 Reyes 20, 5. Según las Escrituras, Dios es soberano sobre todas las cosas, incluyendo la vida y la muerte. Pero esta soberanía no excluye la acción humana ni anula la eficacia de la oración sincera. Dios usa medios para lograr sus fines, y en este caso, la oración fue el medio que Dios usó para lograr un nuevo propósito previamente decretado. La oración de Ezequías no cambió la voluntad eterna de Dios, sino que fue el instrumento mediante el cual Dios ejecutó su plan secreto. El mismo Dios que había decretado la muerte también decretó que la oración conduciría a la sanación. Esto nos enseña algo profundo. La oración no cambia a Dios, pero sí cambia el curso de los acontecimientos bajo su soberanía. La respuesta de Dios ya formaba parte del plan eterno, pero Él decidió revelarla mediante la oración. A Ezequías se le dieron 15 años más de vida, pero esta liberación no fue simplemente un regalo. Era parte de un plan mucho mayor, que aún se estaba gestando en el cielo y en la tierra. Esos 15 años cambiarían el destino de Judá y del mundo. Es curioso pensar que a veces aquello por lo que oramos puede tener consecuencias que aún no vemos. ¿Fue la prolongación de la vida de Ezequías una bendición absoluta? ¿O acaso ese tiempo extra trajo consigo desafíos, riesgos, incluso tragedias? La historia aún no termina, y en las siguientes secciones descubrirás por qué Dios prolongó la vida de Ezequías. ¿Y qué consecuencias esto trajo, buenas y malas, para él, para Israel y para las generaciones futuras? Dios respondió. Dios sanó.
Dios hizo lo imposible ante los ojos de un hombre condenado a muerte. Ezequías sobrevivió. Más aún, al tercer día, como lo había prometido, se levantó de su lecho y subió a la casa del Señor para adorarlo. Un acto de gratitud y reverencia. Un comienzo seguro. Pero el corazón humano es traicionero. E incluso el rey más piadoso puede tropezar con las bendiciones que recibe. ¿Manejó bien Ezequías este tiempo extra? ¿Usó los 15 años que Dios le dio con sabiduría y temor? Analicemos más detenidamente. Después de la sanación de Ezequías, ocurrió algo curioso. El texto bíblico nos dice que el rey de Babilonia, Merodach-Baladan, envió mensajeros a Ezequías con cartas y regalos. ¿La razón? Se enteró de que el rey de Judá estaba enfermo y se recuperó. Pero hay algo más. Babilonia, que más tarde se convertiría en el enemigo fatal de Judá, ahora se acerca con alabanzas y bondad. Ezequías, quizás impulsado por la vanidad o el afán de ostentación, hace algo peligroso. Y Ezequías se regocijó por ellos y les mostró toda su casa del tesoro: la plata, el oro, las especias, los aceites preciosos, su armería y todo lo que se encontraba en sus tesoros. No hubo nada que Ezequías no les mostrara. 2 Reyes 8 y 13. Lo reveló todo. Reveló riquezas. Desveló los secretos de Judá a una potencia extranjera. Y entonces, el profeta Isaías regresa con un nuevo mensaje. Pero esta vez, no es de sanación. Es de juicio. Isaías pregunta: ¿qué vieron esos hombres? ¿Qué les mostraste? Y Ezequías responde: vienen días en que todo lo que hay en tu casa será llevado a Babilonia. Los tesoros, los hijos, los descendientes, todo les sería arrebatado. Esta profecía, cumplida años después, resultaría en el exilio babilónico, el más devastador en la historia de Judá. ¿Y saben qué lo hace aún más impactante? La raíz de la tragedia fue el orgullo. Un momento de vanidad. Un corazón exaltado tras ser levantado por Dios. En 2 Crónicas 32, 25 leemos: pero Ezequías no correspondió al favor que se le mostró, pues se enalteció. Esta declaración revela algo profundo. No cayó en la idolatría, no abandonó el templo, sino que se exaltó a sí mismo. Y para Dios, esto es serio. El orgullo espiritual, la arrogancia después de una bendición, es una afrenta al dador de todas las cosas. Aquí hay una valiosa lección de la Biblia. Las bendiciones de Dios no son una recompensa por méritos. Son regalos de gracia, que deberían humillarnos aún más ante Él. Cuando nos exaltamos por algo que solo recibimos por misericordia, entramos en terreno peligroso. Pero hay un detalle más, y quizás sea el más intrigante. Durante los 15 años adicionales de vida de Ezequías, nació un hijo. Su nombre era Manasés. ¿Y quién era Manasés? Uno de los peores reyes de la historia de Judá. Un hombre que reinó durante 55 años, haciendo lo que era malo a los ojos del Señor. Construyó altares a Baal, trajo ídolos al templo, sacrificó a sus propios hijos al fuego, practicó la brujería y llenó Jerusalén de sangre inocente. Todo esto comenzó después de los 15 años de vida que Dios le dio a Ezequías. ¿Te has parado a pensar alguna vez? Si Ezequías hubiera muerto cuando Dios dijo que lo haría, Manasés no habría nacido. Si Ezequías no hubiera vivido ese tiempo extra, parte de la oscuridad que cayó sobre Judá podría no haber surgido de ese vientre real. Esto no es una crítica a la oración, ni una advertencia contra pedir milagros, pero es un recordatorio. Todo lo que Dios nos da debe usarse para su gloria. Y nuestra sabiduría es limitada. No sabemos qué viene después de lo que pedimos. Ezequías recibió un don, pero con él vino una responsabilidad. Y el rey, aunque justo, también era un hombre. Débil, imperfecto, sujeto a las mismas tentaciones que nosotros. La soberanía de Dios no corre peligro cuando responde una oración, ni cuando se desenvuelven las consecuencias humanas. El plan eterno lo incluye todo: la petición, la respuesta, el error y el futuro. Y, sin embargo, Dios sigue siendo justo y bueno. En la siguiente sección,
veremos algo aún más sorprendente. Como uno de los peores reyes de la historia, también terminó experimentando la gracia de Dios. Y cómo esto apunta directamente a Cristo, el Rey perfecto, que nunca se exaltó a sí mismo, sino que se humilló hasta la muerte. ¿Cómo podemos comprender la gracia de Dios cuando alcanza a los más indignos? En la sección anterior, vimos cómo Ezequías, con 15 años más de vida, engendró un hijo llamado Manasés. Y este hijo se convirtió en el rey más perverso de la historia de Judá. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, siguiendo las abominaciones de las naciones. 2 Crónicas 33, 2. Manasés reinó 55 años. Sí, más de medio siglo de idolatría, brujería, ocultismo y asesinato. Reconstruyó altares paganos destruidos por su padre. Erigió imágenes de acera en el propio templo de Dios. Realizó sacrificios humanos. Consultó a médiums y hechiceros. Y, por si fuera poco, la Biblia dice: Manasés derramó muchísima sangre inocente, hasta llenar Jerusalén de un extremo a otro. 2 Reyes 9 y 16. ¿Cómo puede un hombre hundirse tanto en la maldad? ¿Cómo pudo el hijo de un rey justo, criado en un palacio y rodeado de la ley del Señor, convertirse en un tirano tan cruel? La respuesta es simple y profunda. El corazón humano es inherentemente corrupto. No solo somos débiles. Sin Cristo, estamos espiritualmente muertos. No solo necesitaba corrección, necesitaba resurrección espiritual. Y Dios actuó. 2 Crónicas 33, 10 nos dice: El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero no escucharon. Así que Dios trajo juicio. Por lo tanto, el Señor trajo sobre ellos a los capitanes del ejército del rey de Asiria, quienes tomaron a Manasés con garfios, lo ataron con grilletes y lo llevaron a Babilonia. 2 Crónicas 33, 11. Imagina la escena. El rey más poderoso de Judá ahora está encarcelado, humillado, tomado como esclavo. De la gloria a la vergüenza, del trono a la prisión. Y es en este abismo donde sucede algo inimaginable. Y en su angustia oró fervientemente al Señor su Dios, y se humilló mucho ante el Dios de sus padres. 2 Crónicas 33, 12. Sí, Manasés oró. El tirano se inclinó. Su corazón endurecido se quebró. Buscó al Dios de sus padres. No ídolos, ni hechiceros, ni dioses falsos. ¿Y qué hizo Dios? Y oró a él, y Dios fue incansable en su oración. Escuchó su súplica y lo trajo de regreso a Jerusalén, a su reino. Entonces conoció Manasés que el Señor era Dios. 2 Crónicas 33, 13. Espera, ¿escuchó Dios? ¿Perdonó Dios a Manasés? Este es el tipo de cosas que escandaliza a los fariseos. Pero este es el Evangelio. La gracia de Dios no alcanza a quienes la merecen, sino a quienes Él elige soberanamente. Y cuando esta gracia actúa, transforma. Manasés regresó a Jerusalén y cambió. Derribó los altares paganos que había construido. Quitó los ídolos de la casa del Señor. Restauró el altar de Dios. Mandó al pueblo a servir al Señor. Por supuesto, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los lugares altos. No fue un avivamiento completo, pero algo había cambiado. Manasés, el tirano, era ahora Manasés, el quebrantado de corazón. No hay evidencia de que volviera al mismo nivel de piedad que David y Ezequías. Pero lo importante es esto: Dios le tendió la mano. ¿Y qué nos enseña esto? Primero, nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Si Dios quiso mostrar el poder de su misericordia, no eligió a un hombre justo para perdonar. Eligió al peor. Eligió a Manasés. Segundo, la verdadera conversión da fruto. No es un sentimiento de vacío, sino un quebrantamiento visible. Incluso tarde, incluso después de años de pecado, la transformación se ha producido. Tercero, los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Si dependiera de la lógica humana, Manasés sería condenado sin ninguna posibilidad. Pero Dios elige a quien quiere salvar, y esto apunta a Cristo. Y ahora, surge una conexión que pocos ven. En el mismo reino donde Manasés se arrepintió.
entre las mismas personas que vieron a Rahab ser recibida. Dios estaba preparando algo aún mayor: la llegada del verdadero rey. ¿Te has parado a pensar alguna vez en cómo Dios usa personas improbables para cumplir un plan eterno? Manasés fue uno de los reyes más malvados de la historia. Y, sin embargo, apareció en un linaje. Sí, el linaje del Mesías. Mateo 1:16, la genealogía de Jesús, menciona algo que parece pequeño, pero es explosivo. Porque el reino de Dios no se edifica por los fuertes, los puros ni los merecedores, sino por pecadores alcanzados por la gracia soberana de Dios. No hay casualidad, no hay un plan B. Dios ya estaba contando una historia de redención que culminaría en la cruz. Cuando vemos a Manasés, vemos arrepentimiento. Pero cuando vemos a Jesús, vemos al autor de todo. No vino por los sanos, sino por los enfermos. No vino por los justos, sino por los pecadores. Y aquí está el clímax. En la cruz, el verdadero rey murió por sus enemigos. Piénsenlo. La cruz no fue un accidente. Fue el cumplimiento de un plan trazado antes de la fundación del mundo. Un plan donde la sangre inocente del Hijo de Dios sería derramada para purificar a asesinos, adúlteros, mentirosos e idólatras. Gente como Manasés. Gente como tú y yo. La Biblia no oculta la suciedad del pasado de sus personajes. La revela para mostrar el contraste con la luz de la gracia. La historia de Manasés termina con arrepentimiento, restauración y una lección para nosotros. No hay abismo tan profundo que la gracia de Dios no pueda alcanzar. Y esa es la gran lección de hoy. Pero si hoy escuchas la voz de Dios, te humillas y crees, Él puede transformarte. Esta transformación no proviene de ti, no proviene de las buenas obras, no proviene del esfuerzo moral, proviene del Espíritu Santo, quien aplica la obra de Cristo a los corazones de aquellos a quienes ha elegido. Proviene de la fe verdadera, generada por Dios mismo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. ¿Y sabéis qué más? La historia de Manasés Ezequías demuestra que nadie puede decir, soy demasiado indigno. Porque la cruz no es para quienes la merecen, es para quienes reconocen que no la merecen. Quizás hoy te encuentres como Manasés, atado por las cadenas invisibles del pecado, lejos de la presencia de Dios. Hoy es el día de volvernos a Cristo. Hoy es el día de clamar por misericordia. Porque quien restauró al tirano es el mismo que puede escribir una nueva historia en tu vida. ¿Te conmovió este mensaje? Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este vídeo con quien necesite escucharlo. Deja un comentario. ¿Qué parte de esta historia te conmovió más? Juntos, difundamos la verdad del Evangelio, fiel a la Biblia, transformador y eterno.